Hola, hola, bienvenidos, Dios me los bendiga a un episodio más de Cafecito con Connie. Y esta tarde tenemos una invitada especial desde Ensenada, Baja California. Qué privilegio de tener esta invitada. Estoy muy agradecida con Dios porque dijo amén de estando en Ensenada y venir para hasta acá. Nosotros estamos ubicados en San Diego, ¿eh? Y le doy gracias a Dios y así le doy la bienvenida a nuestra pastora Edelmira Bueno. Sí, así es, Connie. Pues es una honra y un placer estar aquí. Estoy muy agradecida contigo, con Dios y con todo tu equipo maravilloso por estar en este lugar. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. De veras que Dios se lo multiplique, su tiempo, su Gracias, esfuerzo, que Dios me la sí. bendiga, Dios me la guarde, por haber dicho amén. No, sí, sí, Y así será. amén, amén. Y antes de empezar, déjeme dar gracias por, como siempre, cada semana, pues, Sí, le doy gracias a Dios porque nos permitió abrir nuestros ojos un día así más. es, sí. Así es que, Padre, en este Así es, momento, sí, Señor, te Señor. doy las gracias, Señor, por haberme permitido abrir mis ojos, por respirar un día más, Señor. Así es, Gracias, sí, Señor, porque a Señor. ti te ha placido, Señor, darme y regalarme un día más. Gracias, Señor, porque nos estás permitiendo llegar a una semana más y poder contar tus maravillas, como Daniel 4:2 dice, Así es, que sí, nos Señor. conviene que nosotros declaremos todas las maravillas que haces con nosotros, Señor. Y yo te doy gracias, gracias, gracias. Y toda la gloria, toda la alabanza es para ti, Señor. Y todo lo que hablemos en esta tarde sea para glorificar tu santo nombre, Así en el nombre es. precioso de Cristo Jesús, Señor. Y te pido por todo el oyente, por todas las personas que van a oír, que van a ver este video, Señor. Te pido por sus familias, Señor, por sus casas, Señor. Guárdalos, Señor. Gracias. Bendícelos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Amén. 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 Pues así, para comenzar, eh, de dónde nos visita, de la iglesia. Ujú. Bueno, mi nombre es, pues ya lo comentamos, ¿verdad? Es Edelmira Bueno y vengo desde la bella ciudad de Ensenada, Baja Hermosa, California. hermosa. Y por más de 30 años hemos estado pastoreando una congregación que se llama Vida Abundante, ¿verdad? Mi esposo Pedro Bueno y tu servidora, ahí estamos trabajando en la obra de Dios. Ajá, Wow, así es. tremendo, Sí, sí, tremendo. sí, sí. ¿Y qué nos trae el día de hoy? Un tema. Bueno, el día de hoy quisiera hablar, Connie, acerca del rechazo, ¿verdad? Creo que es un tema de todos los días, es un tema actual, es un tema que inclusive en lo cotidiano, en las naciones, en las familias, todo es porque alguien se siente superior y alguien se siente inferior. Entonces eso trae conflicto en nuestra Ujú. vida, conflicto en nuestras emociones. Y bueno, y pues es algo que en su momento de pequeña yo viví un poquito, ¿no? Soy huérfana de madre, de muy pequeña, 10 años, entonces lo que yo voy a hablar acerca de esto es algo que he vivido, ¿verdad? Y que todavía en la actualidad de pronto lo vives, ¿verdad? Sientes el rechazo, la no aceptación de alguna persona, ¿no? Y eso duele, pero cuando sabemos quiénes somos, cuando tenemos identidad en Cristo, cuando sabes tú que a quién le perteneces, bueno, tú lo sueltas y lo dejas ir. Pero hay mucha gente, ¿verdad? Hay mucha gente que no sabe qué hacer con ese sentimiento de no aceptación, con ese sentimiento de no sentirse amado, con ese sentimiento de que no sirvo, para qué estoy en este mundo, a quién le importa mi vida. Entonces, de eso quisiera hablar un poco. Wow, es un tema muy importante Sí, es un tema, que hoy en la actualidad se necesita sí, escuchar este tipo de totalmente, temas. totalmente. No, gracias, gracias por este gran tema porque todavía no lo escucho y ya lo estoy sintiendo. De por sí se siente la presencia, se siente ya la presencia y sé que este tema va a ser de mucha bendición para muchos que nos oyen. Sí. Sabes que el rechazo es como la antesala, ¿verdad?, a una amargura. Es la antesala, ¿verdad? Podríamos, aunque no vamos a hablar de la amargura, pero una persona que es no aceptada, aparte que es posesiva,
Tiene muchas connotaciones esto, pero realmente el ser rechazado limita nuestra vida, limita nuestros sueños, limita nuestro potencial, limita nuestros días de vida. Así ¿Verdad? es. Porque desde que tú naces ya Dios ha estipulado el tiempo en que tú vas a estar aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces nosotros cuando no conocemos nuestra identidad y cuando no sabemos quiénes somos y andamos por la vida haciendo cosas que perjudican nuestra vida, acortamos nuestros días, ¿verdad? Cuando ya Dios tiene un tiempo establecido para nosotros, ¿no? Entonces es importante saber esto. Wow. Así es que esto se pone bueno, se pone interesante. Agarren su libretita, su pluma y tomen notas porque de mí se acuerdan, esto va a estar bueno. Así es que continúe. Así es, bueno, te decía, ¿verdad? Que el rechazo es una de las emociones más dolorosas que tú puedas experimentar. Cuando tú te sientes, como hay divorcios en la vida, ¿verdad? Como hay sueños truncados, como hay suicidios, ¿verdad? ¿Por qué? Por el rechazo, inicia ahí por el rechazo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver que el rechazo es una de las armas del diablo más poderosas. ¿Para qué? Para bajarte tu autoestima, ¿verdad? Para que tú puedas sentirte que no sirves, que a nadie le interesas, ¿verdad? E inclusive las capacidades de las personas. Entonces, el ser víctima, una persona de rechazo, se vuelve posesiva. ¿Verdad? Se vuelve posesiva. Quiero leer un poquito de lo que yo traigo aquí, ¿verdad? Una persona que es víctima del rechazo se vuelve celosa, ¿verdad? Entonces, no permite esa persona que tenga compañerismo con otra persona. Entonces, yo lo he vivido el rechazo, pero también he vivido el rechazo de otra persona hacia mi vida, ¿verdad? Sobre todo en la congregación cuando alguien puede decir, no, pastora, usted no, yo nada más la atiendo a usted. No, no, pastora, usted no, usted nada más conmigo, pastora. Entonces, cuando tú escuchas eso, ¿verdad? Tú dices, esta persona tiene un problema de rechazo. Porque si tú quieres conocer a una persona, Connie, escúchala hablar. De hecho, sí. ¿No? Sí, Escúchala hablar es y sabes lo que hay en el corazón de esa persona. Entonces, una persona que es víctima del rechazo tiene que ver con los celos, tiene que ver con ser posesiva, tiene que ver con apartarse de los demás y tiene que ver con una autoestima baja, ¿verdad? Entonces, pero quiero leerte qué es el rechazo y de dónde sale este rechazo. Adelante. La palabra rechazar fue tomada del antiguo francés, ¿verdad? Que es rechacier en el siglo XII. Y viene del latín populare captiare, que significa tratar de adueñarse con algo. Una persona que tiene que ver con el rechazo, trata de adueñarse de algo. Fíjate, ¿verdad? Trata de adueñarse. Entonces, la palabra ¿verdad? Tiene que ver con un movimiento hacia atrás, vuelta al punto de partida. Entonces, ¿qué es? Separar algo o soltar aquello que ha tenido en brazos y que ya no es su dueño. Entonces, tiene que ver esto. Pero fíjate que la Real Academia, y no vamos a hablar de eso, pero lo define como la no aceptación, como la no admisión, ¿verdad? O resistencia a algo, o forzado a retroceder, oponerse o contradecir. En pocas palabras, sentirse excluido, sentirse, ¿verdad? Sin valor, sentirse no deseado. Entonces, hay ocasiones, hay científicamente, ¿verdad? Que un niño no deseado desde el vientre de la mamá ya hay un sentimiento de rechazo. ¿Cómo? No lo sé, pero eso es lo que dicen, ¿verdad? Los expertos. Entonces, el no sentirse deseado muchas veces tiene que ver desde la cuna, antes de nacer o cuando naces, ¿verdad? Ese es el rechazo y lo cargas por toda la vida. Y lo más peligroso de esto es que cuando tú tienes sentimientos de esa naturaleza en la niñez, ¿verdad? Entonces vienen connotaciones como juzgar, vienen connotaciones como votos, tiene que ver
al paso del tiempo tiene que ver con actitudes y tiene que ver con amarguras. Entonces, ¿por qué? Porque ya hay un sentimiento, ¿verdad? Desde el momento en que tú naces, de que el niño nace, ¿verdad? Ya trae ese chip integrado, que a lo mejor no lo desarrolla, pero la semilla de muerte ya está adentro del cerebro, ya está ahí, ¿verdad? Entonces, Wow, ¿dónde se origina interesante. este rechazo, verdad? ¿Dónde se origina este rechazo? Tú sabes que el hombre fue creado por Dios. Claro. Sabemos que fue creado por Dios, ¿verdad? Y con una capacidad de amar, porque Dios es amor y Dios nos da esa capacidad para amar. Nosotros cuando nacimos con esa capacidad de amar, ¿verdad? El Señor nos da la capacidad para amar a una persona, para poder aceptar a una persona, pero el medio ambiente en el que tú te desenvuelves, ¿verdad? Hace que eso se ahogue, ese sentimiento, ¿verdad? Entonces, en cualquier etapa de una vida, ¿verdad? En cualquier etapa de su vida, no recibe amor especialmente una persona y se siente un rechazo emocional, ¿verdad? ¿Por qué siente eso? Porque resulta de la negación del amor. Tiene que ver aquí el amor. Tiene que ver, resulta de la negación que le recibieron o de la negación o del amor que le faltó, ¿verdad? Esa persona recibe desaprobación y se le niega el amor. Wow. Yo quiero hablarte de 3 patitas. Aquí tenemos tripié, ¿no? Creo que tenemos 2 tripiés aquí. Entonces, fíjate, un tripié, para que se sostenga ese tripié, necesita 3 patitas. Si tiene 2, no se va a sostener y esa cámara, ¿verdad? Se va a caer. Entonces, el propósito para que tú estés firme y sientas quién eres tú y sientas que eres libre del rechazo, ocupas 3 cosas en la vida, como ese tripié. 3 cosas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Sentido de pertenencia. ¿Cuál es el otra? Sentido de valía. ¿Cuál es la otra? Sentido de competencia, ¿verdad? De competencia. Entonces, sentido de pertenencia, ¿qué es? ¿Qué es el sentido de pertenencia, mis amados, verdad? Entonces, saber a quién le pertenezco. ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Ese es el sentido de pertenencia, ¿verdad? Que sé ahora que Dios me ha amado. ¿De dónde salgo yo, verdad? Entonces, ¿qué soy? Yo soy de este mundo, ¿no? Soy ciudadana del cielo. Sé, ¿verdad? A quién le pertenezco. Entonces, si yo sé esto, si yo estoy convencida de quién soy y a quién le pertenezco, entonces el espíritu de rechazo, ¿verdad? Que pudiera haber o que pudiera sentir, lo voy a soltar en mi vida. Entonces, tengo identidad, ¿verdad? Y quizás me ha faltado amor porque me faltó amor a mí en la vida. Se muere mi madre, ¿verdad? Entonces, un papá con una hija, sin tener hermanos, sin tener hermanas, hija única, ¿verdad? Entonces es difícil para un padre ir a trabajar y dejar a una niña, ¿verdad? Bueno, que recibió rechazo, que recibió malos tratos, porque donde estaba, hay un dicho que estás 3 días y a los 3 días ya no eres bienvenida. Un muertito a los 3 días, Sí, es lo que algo sucede, ¿cierto o no? Sí, Algo es sucede. cierto, sí. A mí me pasaba, viví muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, hay una etapa en mi vida, Connie, entre la niñez, entre la secundaria y la preparatoria, que olvidé totalmente. O sea, olvidé, lo reseteé en mi vida porque era muy doloroso lo que a mí me pasaba. Entonces, había personas en la universidad, cuando yo estuve en la universidad, que me decían, oye, ¿tú no tienes mamá? No, ¿por qué me lo preguntas? Porque siempre le hablas de tu papá. Wow. Gracias a Dios, el Señor me dio un buen papá que me amó hasta sus últimos días de su vida y me protegió, porque no había gente que le decía, oye, métela a un internado a tu hija para que tú puedas trabajar. Y mi padre dijo, no, a mi hija no. Entonces me dio en el momento lo que tenía, me puso con personas que él consideraba, ¿verdad?, que eran buenas personas. Entonces, realmente, Connie, mi vida no fui violada porque Dios me protegió. Wow. Pero tentada sí, y muchísimas cosas, ¿no? De rechazo, de malos tratos, de malas actitudes, de no darte de comer, de dejarte afuera, todas esas cosas. Un niño
una niña de ¿qué será? De 10 años, pues es triste y marca tu historia y marca tu carácter. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Te vuelves, te aíslas porque dice, pues nadie me quiere, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces, ¿a dónde te vas cuando estás en la adolescencia? ¿A la droga? ¿No? O de novio en novio, o te vas, no sé, con los amigos, algo te sucede. A mí no me pasó eso, gracias a Dios, pero me refugié en el estudio, pero sí sentía un rechazo que me duró toda la vida hasta que yo recibí a Cristo. Aún con una carrera profesional, aún con un matrimonio, aún con amigos, con lo que sea, sentía el rechazo. Y cuando una persona es rechazada, déjame decirte que tú te comportas de tal manera que haces que la demás gente no quiere estar contigo. Y tú dices, es que me están rechazando, es que no me quieren, no, es que mi comportamiento, mi actitud hace que las personas no se acerquen a mí. Porque tú dices, me invitó Connie un cafecito, o mira, o ven, te voy a presentar a Connie. No, no, porque no le voy a caer bien. ¿Para qué? Te antepones, ¿por qué? Porque hay un arraigo de no sentirte amada, de sentirte que no eres valiosa, porque ¿para qué? Para que me rechace. Entonces, hubo un momento en que tu carrera era mi carapazón. Yo soy contador público. Entonces, mi carapazón. Entonces, trabajé, tenía un despacho contable, trabajé en despachos en Tijuana, en Ensenada, trabajé en oficinas de gobierno, pero era mi mundo y en mi mundo yo me movía de una manera como pez. Me sacabas de ahí y no era nada. No era nada. Entonces, eso era mi seguridad. Entonces, cuando yo vengo a Cristo y Dios me recuerda quién soy yo, me recuerda que tengo una identidad, ¿verdad? Empiezo a trabajar en eso, que no fue de la noche a la mañana, fue difícil, ¿verdad? Pero empiezo a saber y empiezo a entender lo que Dios hizo en mi corazón. Ahora sé que le pertenezco. Llegó un tiempo en mi vida que supe que yo, ¿cuál era una persona para que sea propiedad, un documento, un carro, para que sea propiedad, necesitas algo de validez? El sello que te indica que eso es tuyo. Cuando yo entendí, o cuando yo recibí esa llenura del Espíritu Santo, cuando yo dije, Señor, yo necesito de ti, cuando yo reconocí que necesitaba de Dios, ¿verdad? Es cuando viene a mi vida un bautismo del Espíritu Santo y entendí que lo que me hicieran, que lo que yo había vivido en el pasado, en la adolescencia, en la niñez, no tenía validez para mí porque ahora era propiedad de Dios en mi vida. Wow, y empieza un cambio impresionante en mi vida, ¿verdad? Tremendamente, porque cuando yo llego a un lugar o cuando yo llego a la congregación, créeme, nadie me hablaba. Yo decía, ahí está. ¿Les caigo mal? ¿Verdad? Les caigo mal. Entonces, sin embargo, fíjate, Connie, que desde que nos levantamos, nosotros todos los días estamos buscando una aceptación. Siempre, todos los días. Te levantas y estás buscando la aceptación de tu familia, de la gente con estás, ¿verdad? De tu trabajo. Estamos buscando esto, ¿verdad? Haciendo cosas para agradar y sentirnos aceptados, aun cuando estamos ahorita. Y cuando sentimos que no somos aceptados, sí, de alguna manera viene, ¿verdad? Una lesión al corazón, pero ahora ya la sabemos manejar, ¿verdad? Pero cuando tú no tienes a Dios en tu corazón, ¿cómo manejas una actitud al levantarte, una palabra altisonante al levantarte, o en tu trabajo, ¿verdad? O con los amistades? ¿Cómo manejas eso, verdad? O porque ya traes arrastrando situaciones en nuestra vida. Entonces, ahora, ¿verdad? Yo no le doy la oportunidad a que un sentimiento de rechazo embargue mi corazón, ni le permito al enemigo, ni le permito al diablo que pudiera atarme con un espíritu de rechazo. Entonces, todavía
te lanzan, ¿verdad? Dardos de rechazo en tu vida, pero ahora, ¿verdad? Sabes cómo manejarlos y sabes de quién vienes y el Señor te hace libre de esa situación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tú ya sabes tu identidad y porque tú ya tienes un sentido de pertenencia, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo en tu vida. Entonces, una emoción que yo la he vivido a lo largo de mi vida y que me trajo muchos sinsabores y muchos errores y cometí muchos errores, pero sobre todo en nuestra vida es la amargura con la que tú vives, ¿verdad? Porque tú puedes tener todo en la vida, pero si tú te sientes rechazado, ¿verdad? Cometes errores en tu vida, sobre todo con tus actitudes, sobre todo, ¿verdad? Con tu vida familiar. Bueno, esa es una patita. Wow. ¿Verdad? El sentir, el sentido de pertenencia, ¿no? Ujú. Para que tú estés firme, para que tú sepas quién eres. Y el otro es el sentido de valía, ¿verdad? Que de pronto pueden decir a una persona o en la niñez, oye, es que tú no sirves para nada. O sea, y mira, tu hermano es mejor que tú. Mira, tu hermano sí saca 9, 10, pura sa, pero mira, tú sacas F, mira, no sirves para nada, ¿verdad? Entonces viene una comparación y viene una atadura en tu vida, ¿verdad? Entonces tú ya te sientes inferior a tu hermano o te dicen, tú nunca en la vida vas a prosperar. ¿Verdad? Ujú. Tú nunca en la vida vas a lograr nada en tu vida. Entonces, el sentido de valía para que yo esté libre de rechazo es saber, entender que yo valgo mucho, saber, ¿verdad? Que alguien pagó un alto precio por mi vida, ¿verdad? A lo mejor a lo largo de mi vida me han dicho, Ujú. Delmira, no doy un 5 por ti. ¿Verdad? No, Ujú. no doy un 5 por ti, pero Dios dio más que un 5 por ti. Ujú. ¿Verdad? Sí, Y amén. no porque tú eras buena y no porque lo merecías, Exacto. porque tú ya tenías una asignación divina antes de que tú nacieras. Ya sabía Dios quién eras tú, ya sabía, ¿verdad?, lo que tú ibas a hacer, pero te tengo una noticia. A veces al diablo no le interesa cómo tú te encuentras en este momento, sino le interesa lo que tú vas a llegar a ser. Entonces tú dices, a esta persona, a esta adolescente, a esta niña, la voy a detener de tal forma y de tal manera, ¿verdad? Que no llegue a ser lo que de alguna manera sintió, ¿verdad? O vivió o Ujú. va a vivir. Entonces yo la paro en este momento, ¿verdad? Y ahí viene una lucha y ahí viene, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en un ambiente o vivimos en una casa o con una familia y se truncan muchas cosas en mi vida. Te decía, huérfana de mamá, con todas las situaciones que vivió mi madre y con todas la herencia de tu mamá, ¿verdad? Ujú. Una herencia de rechazo, ya la traía, una herencia de que de mi madre siempre estuvo enferma mi madre. Entonces, cuando el médico no la curaba, ¿a dónde iba mi mamá? ¿Verdad? A buscar externamente un brujo, una persona que le dijera, ¿verdad? Entonces ya arrastrando, heredándome a mí, ¿verdad? Una herencia pues de brujería, ¿no? Una Ujú. atadura en tu vida. Entonces, las fortalezas no son de la noche a la mañana, Connie. Empieza con una actitud. Y si tú, con una acción empieza, y si esa acción se repite, ¿verdad? Y se vuelve a repetir, viene un hábito en tu vida. Y si se vuelve a repetir un hábito, el mismo hábito viene y se convierte en una atadura en tu vida. Y cuando esa atadura, no eres libre de esa atadura, y llámese como sea, llámese mentira, llámese borrachera, llámese, ¿qué será? Celos, envidia, lo que tú quieras, ¿verdad? Cuando tú no rompes con eso porque no sabes cómo hacerlo, entonces viene una fortaleza. Entonces, esa fortaleza, solamente la sangre de Cristo puede romper esa fortaleza, porque ya el diablo ya tiene a esa persona
totalmente controlada en sus emociones, ¿verdad? Entonces, por más que las personas o por más que la gente quiera salir de la droga, quiera salir de una autoestima baja, vuelve nuevamente. ¿Por qué? Porque ya la atadura ya es una fortaleza que solamente necesita a Dios para poder cambiar. Entonces, el sentido de valía, ¿verdad? Es saber lo que yo valgo, porque Dios muestra su amor cuando yo era pecadora. Así es. O sea, ahí está lo valioso, ¿verdad? Entonces yo era pecadora y el Señor murió por mí, sabiendo cómo era yo, ¿verdad? Entonces, es ahí lo hermoso y lo valioso. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad? Un ejemplo del rey David. El rey David fue menospreciado cuando él estaba en su En el rebaño. en el rebaño, era menospreciado, ¿verdad? Pero lo que él traía, la asignación divina que él traía, lo hizo, ¿verdad? A que él fuera y enfrentara a ese gigante, porque ya había una asignación en él. Entonces, fíjate, es algo aquí, lo desmerecían, lo menospreciaban, ¿verdad? Entonces, había un ejército, él no era soldado, ¿verdad? Sin embargo, había un ejército entrenado, un ejército que retrocedía, ¿verdad? Que realmente estaba depresivo por las amenazas de un gigante, de un solo hombre. Entonces, aquí podemos ver que dijo, yo sé quién soy. En lo secreto, en la noche, cuando yo le alabo a Dios, cuando yo le adoro al Señor, David sabía que él cuánto valía, porque cuando se enfrentaba con un oso, cuando se enfrentaba con un león, ¿verdad? Yo puedo pensar que él sentía la fuerza de Dios sobre la vida de él. ¿Quién le daba la fuerza para poder matar a un oso o a un león? Dios. Sobrenaturalmente. ¿Verdad? Porque naturalmente no se puede, pero sobrenaturalmente. ¿Por qué? La importancia de ser adorador, la importancia de saber quién eres tú, a quién le perteneces y sentir lo valioso que tú eres, ¿verdad? ¿Para quién? Entonces, esto es impresionante, ¿verdad? Aunque le dijeran a David, no sirves para nada, eres un tonto, eres un inútil, mira, eres un muchacho de tu juventud, eres cero aporte, ¿verdad? No vales nada, ¿verdad? Entonces, David no se dejó amedrentar. Él fue y desafió a ese gigante y sabemos los resultados. Cuando alguien te dice a ti, porque hay mejores gentes que nosotros, pero también hay peores. Pero claro, si yo sé quién soy y tengo un equilibrio, no me creo más, pero tampoco me creo menos. Yo sé quién soy, yo sé que Dios me está tratando, yo sé que Dios está transformando mi vida, que no soy lo que quiero ser, pero no era lo que yo era antes, ¿verdad? Dios está tratando con mis emociones, el Señor está llevándome de victoria en victoria, pero para que pueda haber una victoria en tu vida, tiene que haber una lucha. Claro. Si no, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo vas a saber si tienes una capacidad de perdonar si no permites que te ofendan? O que te ofendan. ¿Cómo vas a saber? ¡Wow! Eso está tremendo. ¿No? ¿Cómo vas a saber que eres fuerte, ¿verdad? Si no permites, ¿verdad? O le dices al Señor, ¿pero por qué, Señor, me pasa esto? No, o sea, necesitamos pasar por esos desiertos, pasar por lo que pasó David, pasar y decir, yo le pertenezco a alguien, tengo un sentido, tengo identidad, la primera patita, tengo sentido, ¿verdad? De validez, ¿verdad? Soy valiosa. Ya son dos patitas y ya estoy media firme, ya no cualquier persona me puede tumbar, ya no el diablo tan fácilmente me puede engañar, ¿verdad? Pero aquí, ¿verdad? Lo importante es saber, ¿no? Es saber que Jesús nos devuelve ese primer valor, ese verdadero valor, nos las devuelve, ¿verdad? Entonces, mira, ¿por qué es valioso algo? ¿Por qué es valioso algo? ¿Verdad? Por el precio que pagas por ellos. No es lo mismo que tú compres un perfume en el un precio, no sé cómo se llame aquí, en el $1 o cómo se llama, o que lo compres un Chanel. ¿Qué es más valioso?
el Chanel, Sí. por lo que pagas. Entonces Ujú. yo soy valiosa porque, ¿verdad? Porque no había una moneda en el mundo que pudiera comprar y era valiosa, a pesar de cómo era. Entonces, Ujú. nada más por eso soy valiosa. Nada más por eso tú eres Que somos valioso. pagadas por Claro, Cristo, por la por sangre de Cristo, por la Cristo. sangre de ¿Qué, Cristo. qué precio tan alto? ¿Por qué es valioso este ministerio que tú tienes juntamente con las personas que están en tu equipo, verdad? Porque la esencia, ¿verdad? Lo que está en medio es Cristo. Se está predicando, ¿verdad? Que las personas cambien. Se están dando pláticas para las que personas cambien en nuestra vida. Entonces, ¿por qué somos valiosos? Por su marca o su sello. Por eso somos valiosos. ¿Qué es más? Y no menosprecio ningún automóvil, pero ¿qué será más valioso? ¿Qué costará más? ¿Un Mercedes-Benz o un Ford? ¿Verdad? Entonces, ya no tenemos el sello del diablo, tenemos el sello del Espíritu Santo. Somos sellados por Él, por su marca, por su sello. Ahora somos valiosos porque ¿quién nos fabricó? ¿Quién fue el autor? Jehová de los ejércitos. Exacto, fue el que nos creó. correcto. Wow. Ahí Él nos creó, Ujú. la mano de Dios nos diseñó mano a mano, porque no hay otra persona igual que tú. Se parecerá, Se parecerá. quizás igualita, pero ¿cómo se llama esto? Tu La huella huella. digital es lo que te hace diferente. Tus dientes, no sé, hay algo en los dientes que te hace diferente. Entonces, eres única. No, eres irrepetible, no hay otra persona en el mundo. Entonces eres valiosa, ¿por qué? Porque eres una pieza original. Wow. Nada más, fíjate, ahí nos vamos llevando, ¿verdad? Entonces somos exclusivos. Claro. Eres única, eres exclusivo. No es lo mismo un vestido un vestido, ya no voy a dar goles. Ya me cayó el 20. Pero no es lo mismo un vestido de un mercado de autoservicio. De un sobre ruedas, de un De un tianguis, sobre ruedas. a una tienda, super tienda. Que a un pintor famoso. ¿Verdad? No es lo mismo, ¿no? Entonces, somos exclusivos, ¿verdad? Porque somos hechos a la medida, ¿no? Entonces, fíjate, por eso somos valiosos. Y el último punto que te quiero hablar es el sentido de competencia, ¿verdad? Dice la palabra que no tengamos un sentido, sino que pensemos de nosotros con cordura. Que yo no tengo un concepto más alto, ¿verdad? Del que realmente yo tengo, ¿verdad? Entonces habla de humildad, porque también hay falsa humildad, ¿verdad? No, es que yo no sirvo, es que yo no, ¿verdad? Porque queremos a veces llamar la atención, ¿no? ¿Sabes qué? No, sí lo puedo hacer, porque la palabra de Dios dice que yo lo puedo hacer. Claro que lo puedo hacer, porque si Dios piensa de mí que yo lo puedo hacer, entonces me voy a esforzar. En mis propias fuerzas no puedo, pero en las de Él sí. En las de Él sí puedo hacerlo. Entonces, sentido de competencia. ¿Habla de qué? De habilidades. Habla de destrezas, habla de capacidades para realizar algo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque todo en el Señor yo lo puedo hacer. Porque si Él dice que yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Gloria Entonces, a Dios. sentido de competencia, ¿verdad? Cuando yo reconozco que no lo puedo hacer y yo digo, bueno, pues en Cristo todo lo puedo, ¿verdad? Él me fortalece, pero yo tengo que poner de mi parte disciplina, dedicación, ¿verdad? Un deseo ardiente de mi corazón, prepararme, equiparme para poder llegar la asignación que Dios me ha dado. Yo tengo que esforzarme en leer, tengo que esforzarme en saber cómo piensa Dios de mí, tengo que esforzarme en tomar un estudio que hable, ¿verdad? De lo importante que es en mi vida. Me tengo que esforzar para poder entender, ¿verdad? Estos 3 puntos que te estoy diciendo, porque no es mágico esto. No es decir, tú naciste, viviste un rechazo en tu vida, Edelmira, y ahora ya conoces al Señor y ¡pum! Se fueron las cosas. No. Hay que pagar un precio por entender
a Dios, por entender lo que Dios desea de mi vida, por entender que Dios me trajo a este mundo para que yo sea libre, me trajo a este mundo para que esta charla y este ministerio y esto que tú haces circule por todo el mundo y pueda entender la gente, ¿verdad? Amén. Que el diablo no puede parar a nadie. Claro. Porque el rechazo, ¿verdad? Tiene que ver, ¿verdad? Con emociones negativas en nuestra vida. Entonces, ¿verdad? Es impresionante, ¿verdad? Saber que el Señor te dice en su palabra, no te voy a dejar, Connie, nunca te voy a dejar. Nunca te voy a abandonar. Puede haber mucha gente que no le pueda gustar, que no le puedas gustar. Puede haber mucha gente que pueda hacer las cosas mejores, ¿verdad? Oh. Pero Dios está contigo y es Así exactamente, ¿verdad? Lo que tú te estás esforzando, ¿para qué? Para hacer las cosas. Entonces yo me tengo que esforzar, tengo que ser valiente y tengo que ser esforzado. Wow. Porque una persona rechazada, si no sabe su identidad, no sale, no brilla, no realiza el propósito, ¿no? ¿Para qué? ¿No? En el matrimonio, que el marido te diga, no sirves, hasta el caldo se te quema a ti, no sirves. O que esté subyugada, ¿verdad? Ahí, entonces eso duele, eso es triste, ¿verdad? Entonces, el saber el valor que tú tienes en el Señor, ¿verdad? Hay una palabra en Josué 1:5 que a mí me encanta, que dice, nadie, y cuando Dios dice nadie, te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, dice el Señor, ni tampoco te voy a desamparar, ni te desampararé, ¿verdad? Como estuve con él, ¿verdad? ¿Cómo se habrá sentido Josué ante tamaña responsabilidad de decir, porque él siempre fue un buen segundo, ¿verdad? Entonces, para que yo pueda ser un buen primero, necesito ser un buen segundo. ¿Verdad? Cumplir con la visión del líder para que Dios me dé mi propia visión. Entonces este hombre no tenía envidia, no tenía celos, le tenía un espíritu de servicio, pero cuando él vio la magnitud, lo que le delegó el Señor, ¿verdad? El sentir, la gente me va a rechazar, ¿qué va a decir? No, yo lo mismo que le di a Moisés, te lo voy a dar a ti, ¿verdad? Entonces, y le da la promesa. Entonces, esta promesa a mí me edifica tremendamente. ¿Por qué? Porque quiere decir entonces que que nadie te podrá hacer frente, es porque va a haber gente que te va a dar pelea. ¿No? ¿Qué pasó con Jeremías? El Señor lo mandó a Jeremías, lo llamó a ser profeta a las naciones. Profeta a las naciones. Sin embargo, por ahí por el capítulo 15 le dice el Señor, no temas delante de ellos. No temas, porque si temes, yo mismo te voy a hacer quebrantar. Y ahí viene, el rechazo tiene que ver con temores. Y luego le dice, pelearán contigo, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Oye, que te dan una profecía de que eres profeta de las naciones y luego te dice Dios, pero van a pelear contigo. O sea, quiere decir eso. Sí. Entonces, para saber que yo voy a saber victorioso, tengo que saber quién soy. Tengo que saber de dónde vengo. Tengo que saber lo valioso que soy. Tengo que saber que el Dios Todopoderoso, tengo que saber que el Dios Todopoderoso está de mi parte. Amén. Está conmigo, ¿verdad? Entonces, lo tenemos que entender en el corazón, ¿verdad? Entonces, esta palabra que el Señor le da a Josué, yo la hice mía. Yo la hice mía, ¿verdad? El Señor le dice, como estuve con Moisés, Edelmira, estaré contigo. El rechazo ha sido un sentimiento negativo fuerte en mi vida, que muchas mujeres han sido rechazadas por sus madres, las han dejado por sus padres, por el esposo,
¿verdad? Entonces, sin embargo, estamos diciéndote a ti que lo que tú estés viviendo en este tiempo y en esta temporada que tú estás viviendo, ¿verdad? Te puede rechazar todo el mundo, pero cuando tú sabes que tú eres creación de Dios y quieres convertirte en una hija de Dios, que Él pelee por ti las batallas, que Él te haga entender lo valiosa que tú eres, que Él te haga entender que Él murió y dejó su deidad y resucitó en esa cruz del Calvario para pelear por ti y darte esas herramientas para poder soltar con la herencia, con la iniquidad de la cual somos a veces atadas, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que tú sepas que el sentimiento de rechazo nada tiene que ver con Dios, ¿verdad? Tiene que ver con el enemigo, tiene que ver es una arma poderosa del diablo. ¿Para qué? Para que tú no seas feliz, para que tú no tengas una vida abundante en tu vida, en tu matrimonio, unidad con tus hijos, para que tú no tengas esa capacidad de amar, esa capacidad de ser una buena madre, de que tú puedas educar a tus hijos, o tu varón que tú me puedas estar escuchando, o tu hijo o hija que tú me estás escuchando, ¿verdad? Que sepas a temprana edad quién eres y a quién le perteneces, porque tanto el rechazo como el desánimo son armas poderosas del enemigo, ¿verdad? ¿Para qué? Para detener el crecimiento y la prosperidad a la cual tienes derecho, porque para eso el Señor Jesucristo vino a esta tierra, para que tengas una vida y una vida abundante. Wow, tremendo, poderoso. Sí, Connie. Wow. Esta promesa a mí me ha sostenido. Siempre hay críticas. A veces nos dejamos, pudiera haber gente que se deja usar por situaciones carnales, aún pudiera ser, conociendo de Dios, pudiera ser. Pero esto es personal, tu salvación y tu crecimiento es personal. Y entonces tú tienes que siempre mirar a Dios, voltear hacia Dios, siempre levantar tu vista hacia el Señor como esa águila real. El águila real siempre va a las alturas. Somos águilas reales, no somos gallinas para que nuestra vista esté en el suelo, que tenga una vista corta. Una gallina va viendo el suelo y si hay un hoyo enfrente no se da cuenta y cae en el hoyo, pero una águila siempre está viendo hacia arriba. Entonces, cualquier enemigo que pudiera tener, el águila el cóndor es el enemigo del águila, ¿verdad? Es un animal que también vuela a alturas impresionantes, pero es más pesado, más gordito, ¿no? Entonces, cuando le da pelea el cóndor al águila, el águila no pierde tiempo, no da pelea. ¿Por qué? Porque sabe quién es. Sabe quién le pertenece, sabe la fuerza de dónde viene. Voltea y ve al cóndor y lo único que hace es extiende más las alas, remonta las alturas, el cóndor lo sigue al águila, pero llega un momento que es tanta la altura que el cóndor ya no puede respirar y se regresa. ¿Qué hizo el águila? Nada. Utilizó las herramientas, su valía, sus emociones, las emociones en Dios para saber quién es. Entonces somos águilas reales, ¿verdad? Nada nos puede detener. Traigo un ejemplo aquí, pero tú dime. No, continuamos. Traigo un ejemplo. Está poderoso ¿Tú todo te esto. acuerdas esa mujer que el Señor caminó 68 kilómetros y medio de Judea hacia Samaria? Y que él no quiso rodear por el Jordán, sino que cruzó, ¿verdad? Porque dice la palabra que samaritanos y judíos no se trataban en sí. ¿Por qué? Porque los samaritanos era una raza ya mezclada, proveniente de 10 tribus perdidas, de 10 tribus que se rompió. Hubo un rompimiento en el pueblo de Israel. 10 tribus se fueron, que todos los reyes fueron malos,
y 2 tribus acá, ¿verdad? Que es el linaje del Señor Jesucristo. De esa familia, ¿verdad? O de esas pueblo venía la samaritana. Entonces el Señor sabía que había una mujer que sufría y que iba a la hora donde ninguna doncella, ninguna persona iba a sacar agua. El Señor sabía, el Señor nos conoce, el Señor sabe a distancia qué piensas, qué te duele, en qué estás sufriendo, ¿verdad? Porque nos lo muestra la mujer samaritana, ¿verdad? Que fue por esa mujer, dice la palabra, que llegó cansado del camino, ¿verdad? Y se sienta, había un pozo a la entrada de Samaria, la ciudad, y a esa hora venía una mujer humillada, una mujer rechazada por su pueblo, una mujer que era excluida, no se sentía amada y no se sentía criticada. Y entonces el Señor le habla de lo que ella sabía, de lo que a ella iba, del agua. ¿Verdad? Le habló del agua. Y aunque no vamos a hablar de eso un poquito, ¿verdad? Pero, le dijo la mujer, ¿cómo tú siendo un judío me hablas a mí que soy una mujer samaritana? ¿Verdad? Entonces, el Señor le está hablando de lo que él sabía, ¿verdad? Y le dijo, si tú tomas de esta agua que yo te doy de beber, no tendrás sed jamás. ¿De qué sed se refería el Señor? De la sed de justicia, de la sed de sentirse amada, de la sed de sentir un marido, porque esta mujer buscaba el amor y la aceptación de marido, el marido de hombre en hombre. Y eso es lo que hace el enemigo cuando te lanza un sentimiento de rechazo, ¿verdad? Que llega un punto en que andas buscando de novio en novio, de marido en marido, a ver, ¿verdad? Porque sientes esa necesidad de sentirte que le importas a alguien, de sentirte que eres amada, de sentirte que eres protegida, de sentirte, ¿verdad? Que le importas a alguien. Entonces, el Señor le dice, ve y llama a tu marido. Y le dice ella, no tengo marido. ¿Y qué es lo que le impresionó al Señor de esto? La honestidad de ella. Sí. El ser honesto, Señor, me siento rechazada y siento coraje, Señor. Tenemos que llegar a la presencia del Señor y ser honestas con el Señor, porque ya Dios sabe qué tienes, porque ya el Señor sabe lo que estás pasando. Esta mujer le dijo, Señor, no tengo marido. Y el Señor es lo que le impresionó al Señor, ¿verdad? Que ella fuera honesta. Entonces, en esa conversación, ¿verdad? La mujer es convencida, la unción del Señor, imagínate, el mismo Dios en persona, dice la palabra que suelte el cántaro y por ahí ya va, ¿verdad? A hablarle a todo un pueblo. De que había un hombre que le había dicho de qué era, por qué era, ¿verdad? Le había dado, le había profetizado el don de la palabra de ciencia en todo su esplendor, ¿verdad? Entonces, esta mujer no se exponía a las críticas, llegaba a una hora, a mediodía, en el sol de Samaria tan fuerte, ¿verdad? Por el agua, ¿verdad? Esto a mí me sorprende mucho, ¿verdad? Porque el agua del odio, el agua de la envidia, el agua de no ser reconocidos, el agua de la mentira, el agua de a nadie le importo, el agua del rechazo, la sed de ser apreciada, te decía, en un momento de ser aceptada, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo, no tendrás sed jamás. Wow. Cuando Dios te da, te regresa esa capacidad de sentir, ¿verdad? Que lo que te hagan en la vida, cuando Dios está contigo, puedes perdonar. Y tiene que ver esto con el perdón, porque el rechazo tiene que ver con otras personas que te hacen sentir tu poca valía. No eres apreciada, lo que hagas no es suficiente. Lo que hagas no es suficiente, a lo que te dediques no es suficiente, a lo que puedes servir todo lo que tú quieras en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en tu matrimonio, y nunca es suficiente. Wow, te sientes rechazada. Tremendo. El sentir
el amor de Dios en tu vida a mí me da gratitud, me dan ganas de llorar, me dan ganas de decirle, Señor, gracias, porque yo digo, ¿qué sería de mi vida, Connie, si en este momento no tuviera a Cristo en mi corazón? Oh, wow. Con todo, ¿verdad? Quizás en la próxima vez que pudiera estar aquí, pudiera contar un poquito de mi testimonio, ¿verdad? Pero este tema del rechazo, mira, cuando yo estaba en la secundaria, yo siempre tuve amiguitas con muchos hermanos. No sé si yo las buscaba a las amigas o me llegaban, no sé cómo, pero todas mis amigas de la escuela tenían muchos hermanos. Wow. Pues era hija única y miraba cómo se peleaban y miraba cómo contestaban a la mamá y yo decía, si yo tuviera aunque sea un hermano, aunque me pegara, no importa pero que yo tuviera un hermano, la necesidad de tener compañía, de tener un hermano, la necesidad de tener una mamá, la necesidad, o sea, aparte de rechazada, la necesidad de tener una familia integrada. Entonces, todo eso, ¿verdad? Te lleva a sentimientos, de poca valía en tu vida. Y yo le doy gracias a Dios porque eh, cometí muchos errores, pero el, 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 ah, eh, fueron menos errores si no te entrampas en los vicios, ¿verdad? O sea, es menos, un poquito menos, ¿verdad? Ujú. Pero igual, ¿verdad? Porque hay vicios de celos, vicios de posesión, vicios que también te atan fuerte y que no puedes tú salir de esas cosas, ¿no? Entonces, pero este tema a mí cuando tú me comentaste, yo dije eso, así. Dije, yo voy a hablar de eso, ¿verdad? La primera palabra que se me vino era esto, mi amor, ¿verdad? Entonces, Claro. 3 claves para superar el rechazo. Ujú. 3 claves solamente para mantenerte firme, porque dice la palabra que ni la muerte ni los principados pueden separarte del amor de Dios. 3 claves: sentido de pertenencia, sentido de valía y sentido de competencia, ¿verdad? Son 3 cosas, ¿verdad? Que Ujú. nos dan para superar el rechazo, una medicina contra el rechazo. Además, ¿verdad? De que sabes quién eres y que tú puedes perdonar lo imperdonable, porque el perdón, como el amor, es una decisión. Y para que Ujú. nosotros podamos vivir en una decisión, gente que no te ama, que tú decides, yo decido amarle aunque no me ame, eso es complicado. Claro. El amar a alguien que no te ama y que te critica y que te rechaza, no cualquiera, necesitas la unción, el amor, sentirte quién eres, sentir seguridad de tu identidad, sentir una seguridad, ¿verdad? De que Tener un tienes. buen amor agape. Exacto, de que tú sepas que en el Señor eres valiosa Ujú. para poder amar a una persona. Por eso sin Dios estamos perdidos. No podemos producir un perdón, no podemos ser libres del rechazo, no podemos ser libres del desánimo, porque el rechazo trae desánimos constantes y el desánimo, para que venga una depresión, viene por una desilusión. Y después de ahí, ¿qué viene? Un desánimo. Y después del desánimo que viene el rechazo. Y después que viene la desesperación. Y después que viene de eso, la depresión. O sea, la depresión no es la noche a la mañana, a menos que sea posparto, a menos que sea algo hormonal, ¿verdad? Pero una depresión emocional, ¿verdad? No es de la noche a la mañana. Y a veces son cosas que no identificamos. Wow. Lo que es la depresión, mis amados. Pues esto es lo que el Señor me ha dado, ¿verdad? Para este hermoso tiempo, para esta hermosa audiencia que tú tienes, mi preciosa, ¿verdad? Wow. No sé. Tremendo, tremendo tema. Yo Sí. dice, ya cuando lo estaba hablando de David, por ejemplo, pues viéndolo así, sí es cierto. O sea, cómo David se enfrentó con los leones, con los osos.
O sea, si él era el más chico, el más joven, el más delgadito, que por eso lo menospreciaban, porque era Lo así. menospreciaban. En- El papá ni se acordaba que tenía un hijo. o sea, qué Le decía a tremendo. Samuel, ¿esos son todos los que tienes? Sí. Sí. Ah, tengo a Creo que uno. anda por, sí. Entonces era el más disminuto, el más, ¿y cómo es que él se enfrentaba a eso? Y los demás no sabían. Los demás, le apuesto que no sabían que se enfrentaba a los leones y a los osos. Eh, David tenía encuentros personales con Cristo en esas Exacto. noches estrelladas donde él adoraba. Fíjate todos los salmos que tiene, las canciones que él tiene, ¿verdad? Esos encuentros con el Señor, ¿verdad? El Señor desataba. Que él tenía la identidad, o sea, él tenía la creencia que Sí, Dios está conmigo. sí, Si yo puedo hacer esto, claro. ¿qué es este gigante, como le Venía decía? un rompimiento espiritual tremendo hacia la vida de David. Entonces, internamente había la asignación divina del Señor, ¿verdad? En su vida. Entonces, pero la manera como él tenía los encuentros, cómo confiaba en el Señor, ¿verdad? La confianza en Dios tiene que ver con la fe. Tiene que Sí. ver la fe para poder enfrentarse a un gigante y saber, ¿verdad? Que ya Dios le había dado la victoria anteriormente. ¿Qué es lo que hizo que pues no sé si milagro o no, pero que esto sucediera? La confianza en Dios y la fe de este hombre, de este joven, ¿verdad? De saber, porque lo retó, le dijo, ¿quién eres tú que tú estás, Circunciso. Ujú. ¿verdad? Wow. Que 40 días y 40 noches el ejército de Israel retrocedía ante las bravocanadas de este hombre, Y ya me ¿verdad? imagino los hermanos David grandotes y pues eran soldados. Sí, así Wow, es. Entonces, tremendo. sí, sí, pues inclusive dice la palabra que la armadura de Saúl, pues no le quedó, ¿verdad? No, De se le que hacía pesada y todo. pesada y grandota, ¿no? Sí, ajá. Entonces, aquí no hay más armas más las de Dios. Somos poderosas en el Señor, Connie. ¿Verdad? Claro. Tenemos Y no y no sabemos. Y no sabemos sabemos, qué tan mucha poder. gente, Sí. la sangre de Cristo, el nombre del Señor Jesucristo, el poder para atar y para desatar, tenemos los dones espirituales que tenemos que anhelarlos, el don de la palabra de ciencia, el don de la palabra de sabiduría, el don profético, el de milagros, el de diversas sanidades, diversas leyes, fíjate, el don de fe, Así es. ¿no? Porque de la fe salvadora, cuando Dios te pone esa semillita en tu corazón y que yo la hago crecer, porque la estoy cultivando, le estoy escuchando la palabra, la estoy cuidando, llega esa fe que ya es viene y crece, viene un don de fe en tu vida. ¿Verdad? Sí, Va creciendo esa fe, ¿verdad? Y es lo que produce los milagros, es la fe así es. en nuestra vida y creer que tú eres libre de todos los embates que a lo largo de tu vida el diablo ha aventado y saber que somos libres, claro, vamos a ser probados. Claro que sí. Vamos a ser probados. ¿De qué manera sabes que puedes perdonar si no te ofenden? Te decía hace un momento. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Porque, bueno, yo sí, yo era de las que, bueno, antes de Cristo, alguien me lo hacía, jamás ya lo volví a ver. Porque digo, yo no voy a estar Lidiando con eso. lidiando con por añales, o sea, nunca, ya jamás, jamás. Porque decía, de las malas personas, o ¿cómo se dice? Las borraba de mi vida. Claro, claro. Pero pues eso no es el perdón. No, y eso es lo que hacemos en el mundo, ¿no? Eso es lo Ujú. normal, entre comillas, ¿no? De decir, me la haces, pues no te vuelvo a ver, o me la pagas, o me vengo, lo que sea, ¿no? Así es. Y ahora no. Ujú. Ahora con Cristo no, porque Ujú. ahora me heriste, ok, me tomo mi tiempo y Señor, porque pues es uno carne y a uno le duele, Claro, claro. pero no me quedo ahí. Exacto. Ahora sí yo miro la diferencia, porque ahora, ok, entonces vas con el Señor y a darle todo y, ok, ya es el tiempo, Señor, ya me está sanando, ya, porque no se puede uno quedar ahí, pero qué tema tan tremendo, ¿eh? Y fíjate, te quiero decir también eso, acerca de eso. Hay un crecimiento en lo que estás diciendo, poderoso, lo que estás hablando ahorita.
Pero ¿qué tal esto? Cuando tú tienes encuentros personales con el Señor y tienes tan arraigada la identidad en Cristo, que tienes ciudadana del cielo, que cuando ya están lanzando una ofensa directa, frontal en tu vida, tú, como estás bañada de la unción del Espíritu Santo, porque tienes encuentros, entonces no te pega, porque tú dices, no, ¿verdad? Tú ya me estás hiriendo y yo ya te estoy perdonando en el momento, y más cuando tú sabes que le sirves y que hay gente, porque en el momento en que tú tienes a Cristo en tu corazón o estás sirviendo a Dios, estás viviendo en una casa de cristal. Y toda la gente te está viendo a ver en qué momento, qué haces, qué no haces, cómo ves, cómo te comportas, ¿verdad? Cómo reaccionas a una ofensa, ¿cómo reaccionas? Es cierto, por eso digo, este tema es mucho aprendizaje de practicarlo. De practicarlo, de saber. Sí. Sí, de practicar. Definitivamente no es mágico. No. No es mágico porque toda una vida viviendo con sentimientos de rechazo, de exclusión, de no ser amada y aceptada. Entonces, hay que cavar nuestro corazón, dice la palabra, cavar y hondar, ¿verdad? Para edificar, ¿no? Entonces, yo aprendí algo a lo largo de mi vida cuando acepté a Cristo. En uno de los salmos, David dice, Señor, líbrame de los pecados ocultos. Entonces yo digo, Señor, líbrame de los pecados ocultos. ¿Cuántas cosas yo no dije a lo mejor? Mira, una de las cosas que hablamos en sanidad interior o en lo que es la amargura. La amargura es una semilla de falta de perdón. Entonces, tiene mucho que ver la amargura. La amargura no es el pecado de la otra persona, sino lo que tú sientes, tu pecado. Y lo peligroso de esto es que cuando tú te ofendes o cuando te amargas por alguna situación en la edad temprana, cuando estás chiquito, cuando estás en la edad de la infancia y te ofenden. No sabes manejar porque tendrás que 3, 4 años, pero tú escuchaste que te dijeron, ay, este chamaco yo no sé por qué nació. Ay, no, yo no quería que naciera, pero ni modo, pues ni modo, salió. El niño no oyó. Y es una palabra soltada de muerte, que está en el corazón, ahí está en la mente, ahí está viviendo. Entonces llega el momento en que esa semilla no pasa nada, pero el niño crece porque mira, ay, se me va la palabra, con el temperamento naces, ¿verdad? Pero mira, se me va la otra palabra. Bueno, con el temperamento naces, ¿verdad? Entonces tu actitud, podríamos decir, tú la vas moldeando en el Señor. Entonces, de pronto, cuando tú ya estás más grandecita, empiezas a sentir, ¿verdad? En tu corazón decir, o a lo mejor sentirse ese rechazo, o a lo mejor decir, yo nunca voy a ser como mi papá. No voy a ser como mi papá. Yo nunca me voy a casar con alguien como mi papá. No, yo nunca voy. Entonces empieza a haber palabras que tienen que ver con juicio, que tiene que ver con votos, que tiene que ver con palabras proféticas, porque tú dices, yo nunca lo voy a hacer, es una palabra, tú estás decretando y determinando algo que ya en el corazón, ¿por qué? Por una herida que pasó, por una falta, porque no sabías tú cómo manejar eso, porque de chiquito te hirieron, pero tú no sabes que tienes una semilla ahí. Entonces, ¿qué viene pasando? Que de grande empieza a salir todas las frustraciones, empiezan a salir todas las cosas que produjo esa semilla de falta de perdón. Porque mira, si a ti te ofenden, tiene que ver con la ofensa, por supuesto, si te ofenden de grande, pues te acuerdas
Y tú tomas la opción de decir, no lo tomo en cuenta, lo perdono, no lo perdono. Tienes la opción de decidir qué vas a hacer con esa situación. Pero ¿qué opción tienes cuando te ofenden de niño de 6, 7 años, ¿verdad? Y que tú pase el tiempo y no te acuerdas, pero que hay una semilla de muerte en tu corazón? Tú no sabes cómo manejar eso. Entonces llega un momento en que esa palabra, ¿verdad? O esa semilla de muerte tiene su efecto ya de grande y tú no sabes qué pasó. Y aparte de esa semilla, se va complicando porque le sumas votos, le sumas juicio, le sumas palabras proféticas y al final viene ¿qué? Viene una amargura. Yo conozco personas, ¿verdad? Que entre hermanos no se hablan, entre familiares no se hablan, por situaciones, por herencias, por lo que sea, porque están amargados, por lo que sea, pero no se hablan. Hay problemas de unidad en las familias. Ahora, la amargura, mira, en lo que ya me estoy metiendo, en la amargura, pero la amargura tiene que ver con muchos, la falta de perdón, porque es el inicio, ¿verdad? La falta de perdón tiene mucho que ver con enfermedades terminales, presiones, azúcar e infartos, ¿verdad? Situaciones, cáncer en los huesos, Por porque aparte del perdón. Sí, porque si no perdonas una ofensa y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, esa ofensa, ¿verdad? Se contamina. Es como un virus, te va comiendo. Tú ponte un alguate, ¿sabes lo que es un alguate? No. Una estillita, Sí. una estillita de lo que sea, del pescado, bueno, estillita, ¿verdad? Aquí, chiquita, una maderita, algo, te astillaste con una madera y chiquita, y no la puedes sacar, dices al rato, ¿verdad? Pero tú la sientes aquí, sientes, ay, que te duele, y está chiquitita, pero uy, sí te Ni se duele. ve. Pero te duele al raspar algo, en la ropa te duele, y no le pones atención, pero esa astillita va creciendo, y digo, no va creciendo, va corriendo y se infecta. Al ratito ya tiene pus, al ratito ya se ve morado, al rato ya está infectada ya no sé a dónde ya no se nota, ya tienen que abrir para sacar la pus y ver dónde anda la astillita, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no la atendiste en el momento. Así es, cuando es una ofensa. Cuando es una ofensa en nuestra vida, no la atendemos, no sabemos qué hacer con ella. ¿Qué hacemos? No te hablo. ¿Qué hacemos? No pasó nada. No pasa nada. No pasa nada. Y no atendemos las cosas. Entonces, pero porque ya traemos una bolsita de cosas ahí. Entonces, cuando venimos al Señor y cuando dice David, líbrame de los pecados ocultos, Señor, el Señor te activa los dones de ciencia, palabra de ciencia, sin que yo no sabía de lo que es la palabra de ciencia, ¿no? Pero ahora que estoy inmersa en un movimiento profético, ¿verdad? Y que manejamos ese tipo de dones, ahora me doy cuenta, ¿verdad? Que la palabra de ciencia se te revela y el Señor te hace recordar qué pasó cuando tú tenías 7 años y que tu papá y tu mamá venían de cierto lugar y pasó y te escuchó. Señor. Oh, Dios mío, yo no recordaba eso. Entonces, esos son pecados ocultos, esas son cosas que tú viviste, ¿verdad? O que tú hiciste, o que tú pensaste, o que tú, X, ¿verdad? Y entonces tú ya sabes qué hacer con eso, Padre, fuera de mí, rompo, quito, Señor, me arrepiento, desecho, ¿verdad? Eso lo echo fuera de mi vida, en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Entonces tú vas siendo libre poco a poco, porque cuando yo me convertí, Connie, yo no escuchaba que hubiera consejería ni sanidad interior. A mí la palabra me confrontaba y literalmente hacía lo que el pastor decía y la palabra a mí me hacía libre. La palabra. Y yo aprendí eso, ¿verdad? A decir, Señor, líbrame. Tú sabes todo lo que ha pasado en mi vida, ¿verdad? Esos años que yo reseteé, que yo bloqueé de mi vida, por algo las bloqueé, ¿verdad? Hazme recordar, porque son derecho legal que le das al diablo para manejar tu vida, tus emociones. ¿Y por qué me siento así? ¿Por qué me siento sola? Porque ni uno siente como de por qué, ¿verdad? Porque estoy sola, porque si estoy rodeada de gente, a mí me pasaba cuando yo viajaba y predicaba, fíjate, ya predicaba, o me invitaban a seminarios. Señor,
¿por qué me siento al llegar al hotel? ¿Por qué me siento sola? ¿Por qué siento que no me quieren? ¿Por qué tengo ese sentimiento cuando yo veo que la gente me abraza y me dice, y wow, pastor, ¿por qué siento eso? Porque todavía había cosas, lazos, que el enemigo, que no sabía yo, pero que el diablo sí, y ahí está. Entonces, házmelo entender, Señor. Líbrame de esas cosas que yo tengo, que no sabía ni cómo llamarlas. Poco a poco el Señor, mira, cuando estaba chiquita, o lavando platos, o manejando, hazme entender, Señor, el Señor te recordaba las cosas. Y es así, cuando David le dice, líbrame, Señor, de los pecados ocultos. Entonces, no necesitas a veces que nadie te libere, pero gracias a Dios por los ministerios que liberan. Yo le doy gracias a Dios por eso. Pero si no hay nadie a tu alrededor que pueda ayudarte en ese aspecto, ve con Dios y dile, Señor, hazme entender el camino por el cual yo debo de andar. Líbrame de los pecados, de los pensamientos que dije o de esas ataduras que no puedo recordar, pero que tú sabes que ahí están y que frenan esa vida abundante, esa vida plena que Dios tiene para mí. Y Dios lo hace porque Dios es fiel, porque para esto el Señor murió en esa cruz y resucitó para darte una vida diferente y prepararnos para estar un día con Él en las bodas del Cordero y no estar en el tiempo aquí del castigo por no recibir a Cristo, mi preciosa. Y empecemos el día de hoy por el rechazo, ¿verdad? Wow. Sí, ¿no? Y para terminar, pues a mí me gustaría que hiciera la oración. Claro, porque, claro. O sea, la verdad, estamos ahora empapados de información, de toda la información que ahora, pero ahora hacerlo. ¿Hacemos? Porque, por ejemplo, Claro. Dios por ejemplo, a usted le da un diamante, pero lleno de, mira, aquí está mi hija. Usted tiene que trabajar en ese, quitándole para pulirlo. Entonces, uno tiene que trabajar. Entonces, ahorita usted, todo lo que nos está trayendo, pues ahora, amados, a trabajar en uno. Exacto. Trabajar, ahora nos toca trabajar. Exacto. Así es que con esta oración que va a hacer la pastora Edelmira, para trabajar. ¿Qué te parece, mi amado? Tú que estás ahí, ¿verdad? Mujer, varón, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿por qué no cerramos nuestros ojos en este momento? ¿Quieres un regalo de Dios? ¿Quieres sentir ese regalo de Dios a tu vida? Si tú nunca has tenido, no sabes de este tema y no sabes qué hacer, vamos a hacer una oración y te invito a que tú la hagas en voz alta y que tú te escuches, ¿verdad? Hazlo, por favor. Padre, repita conmigo, Padre, toda la oración repítala conmigo. Padre, te doy gracias. Padre, te doy gracias. En este momento que he escuchado, Señor, esta palabra, que sé que tú me amas, que sé que soy libre, Señor. Quiero iniciar, Señor, abriéndote mi corazón primeramente para que tú entres a mi corazón y puedas entronarte, Señor, y ser el dueño de mi vida, Padre. Señor, reconozco que tú has dado tu vida por mí en esa cruz del Calvario. Yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal, declarando que hoy en adelante tú me guías, bendito Dios, y empieza un nuevo caminar en mi vida como nunca antes, Señor. Te permito que corrijas mi vida, te permito que me tomes de la mano y aunque yo quiera soltarme, Señor, tú no me sueltes. Yo entrego mi corazón, eres el capitán de mi vida y te doy gracias por eso, Señor. Haz otra oración conmigo. Padre, en este momento, en el nombre de Jesucristo, yo renuncio a todo espíritu de rechazo, Señor. Padre, yo perdono a todas las personas que me han excluido, que me han hecho sentir con una autoestima baja,
baja, con una poca valía, yo les perdono, Señor. Tomo la decisión en el nombre de Jesús de perdonar a cada persona, por más chico, por más grande, Señor, que sea la ofensa, que sea la crítica, que sea, Señor, Dios mío, lo que me hayan dicho, Señor. Yo les perdono en el nombre de Jesús y suelto, Señor, todo espíritu de rechazo, de desánimo, de miedo, de temor, de desesperación, de angustia, Padre, de depresión, Señor, espíritu de muerte que me está rondando, renuncio a ello en el nombre de Jesucristo. Espíritu de suicidio, espíritu del diablo que quiera atarme, yo renuncio en el nombre del Señor Jesucristo y desato en el nombre de Jesús en mi vida, Señor, Padre, esa bendición hasta que sobreabunde, Padre. Decido seguirte, decido caminar contigo, bendito Dios, y declaro en el nombre de Jesucristo que nadie me puede parar. Ciertamente, Señor, quizás seguirán peleando conmigo, pero no temerá mi corazón, bendito Dios, porque tu palabra dice que tú estarás ahí para librarme, y eso me hace un vencedor, eso me hace, Señor, un victorioso, eso me hace, Señor, que siempre estarás conmigo. Y di conmigo por último, yo rompo toda maldición generacional heredada de mis padres, lo rompo en el nombre de Jesús. Rompo brujerías, rompo rechazos, rompo toda iniquidad heredada de mis padres en el nombre de Jesucristo, y yo rompo con toda iniquidad para mi descendencia, para mis hijos, para mis nietos, hasta la cuarta, quinta, sexta generación. Declaro que toda mi descendencia tendrá un encuentro personal con el Señor Jesucristo, y donde yo me encuentre en este momento, repite conmigo, yo declaro que la atmósfera se limpia por el poder del Señor Jesucristo, y todo espíritu inmundo que pudiera haber alrededor se deshace, se desvanece en el nombre de Jesucristo. Dejo, Señor, limpio este lugar, Dios, y me declaro con el ADN y con la genética del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en cada vida, Señor, que esté escuchando, y en cada vida que escuchará, Señor, cada día, cada mes, por los años y los años, este programa, Señor, que traerá vida a multitudes, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Amén. Wow, 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 wow. Oh my God. Tremendo, tremendo. Pastora, muchas gracias por haber aceptado la Gracias, me invitación. siento honrada por estar aquí. Gracias por haber y viajado. El Señor viajó Sí. mucho, ¿verdad? Así que, ¿qué más podemos hacer más que servir al Señor? Porque Dios ha hecho más por nosotros. Con nada le pagamos, Connie, lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Pues un saludo a los de Ensenada, Baja California. Sí, un saludo. Así, un saludo para Mexicali, para Tijuana, Gracias. para México, para todos los lugares donde nos ven. Un saludo muy especial y un abrazo. Y pues así terminamos este episodio. Espero que haya sido de mucha bendición. Yo estoy segura que fue de bendición. Gracias. Si les gustó, denle like, suscríbanse si no se han suscrito, y denle en la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos. Muchas bendiciones, Dios me los guarde. Bye bye.